así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos todos con sus artes mágicas. Estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte y suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete después de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto me acontezca, que habéis dicho que venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos a tu presencia. Reconocemos, Señor, nuestra insuficiencia. Dice tu palabra que somos siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, eso hicimos. Hasta ahí llegamos, Señor. Pero Dios, en esta hora queremos rogarte que tu palabra nos anime, que podamos ser impresionados por tu palabra, Señor. Que el Espíritu Santo, Señor, hable nuestras vidas. Aliéntanos, exhórtanos, anímanos, aún repréndenos, Señor, si estamos fallando delante de ti. Y deseamos, Padre amado, que seas tú el que hable y no mi persona. A ti te damos toda la gloria y la alabanza y queremos que la aceptes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, la predicación en Samaria, este tema asignado, bastante práctico, hermanos. Creo que vamos a hablar de predicación. Vamos a hablar de la obra que el Señor hizo en Samaria. Y todo esto, hermanos, esta historia que acabamos de leer, hay cosas impresionantes, hay cosas que uno se dice a sí mismo: ¿cuánto tiempo estamos perdiendo? ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo? La ciudad de Samaria, hermano, esa palabra Samaria o ese nombre significa torre de vigilancia o atalaya. Y estaba pensando mientras leía el significado de Samaria, que así mismo es el mundo para con los cristianos. Ellos están observando nuestras vidas, hermano. Están observándole a usted y están observándome a mí. Recuerdo que en el 2016, 2019, 2020, cuando estaba la pandemia, en el lugar donde me congregaba, cerraron el local. No se estaban haciendo los servicios. Gloria a Dios que acá sí se estaban haciendo, mis hermanos. Pero ya cerraron el local, no se estaban haciendo los servicios. Y en mi casa, al lado de mi casa está el vecino y siempre he tenido mucha comunicación con él. Pero luego que reactivaron los servicios, yo comencé a asistir y él me dijo: varón, yo pensé que usted no se iba a ir más a la iglesia. Y eso me impactó a mí, hermano, porque él estaba pendiente de ver si yo salía a la iglesia. Y aunque pasó un tiempo encerrado, él estaba pendiente de ver si me veía pasando con la Biblia, hermano. Entonces hay una torre de vigilancia. Hay alguien, hermano, que está observando su vida y mi vida. Hay alguien que está pendiente si usted sale con su Biblia o no. Le decíamos a los jóvenes allá arriba que no se avergüencen de cargar la Biblia. Que no se avergüencen de traer la Biblia al culto. Traigan la Biblia al culto, hermano. No traiga el teléfono para leerla en el teléfono, hermano. Traiga su Biblia en su mano y abra su Biblia, hermano, mientras se lee la palabra de Dios. Si no tiene una Biblia, hermano, bueno, acérquese a los hermanos, acérquese a mi persona, acérquese al pastor y digan: hermano, mire, yo quiero tener una Biblia como usted. La tengo en el teléfono, pero también la quiero tener así, hermano. ¿Cómo me pueden ayudar? Igual, hermano, estamos seguros que le podemos ayudar. Pero, hermano, trate de tener una Biblia en su mano, con papel.
Hermano, el teléfono distrae mucho. Puede que usted esté leyendo un versículo y le llegue ahí una notificación de Facebook, Instagram, etcétera, y se va a distraer. Entonces, hermano, importante que usted tenga su Biblia. Hay una gran cantidad de personas que están observando si usted verdaderamente está perseverando en el Evangelio. Hermanos, ahí estaba Samaria, un lugar que era rechazado por los judíos. Los judíos y los samaritanos, dice en el Evangelio de Juan, que no se trataban entre sí. Había una enemistad entre ellos. Unos decían que se debía adorar en Samaria, otros decían que se debía adorar en Jerusalén. Y ahí estaba esa discordia entre ellos. Aunque no es el tema, hermano, pero es importante señalar que los judíos tenían a los samaritanos a raya. No los querían tratar con ellos, no querían tener comunicación con ellos. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, Él sí se interesó por los samaritanos y Él fue el que comenzó la predicación en Samaria. Y dice la Biblia en el Evangelio de Juan que muchos samaritanos creyeron en el Señor. Y luego, hermanos, vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, que el Señor Jesucristo asciende al cielo, pero la misión de predicar el Evangelio había sido encomendada a los apóstoles y ellos tenían que comenzar a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y aquí vemos a Felipe cumpliendo esa orden que el Señor había dado. Tenían que ir a Samaria a predicar. Dice la Escritura, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fíjense, hermanos, que esa palabra esparcido tiene que ver con una siembra. De hecho, si usted la busca, no lo anoté en la palabra griega, pero la palabra significa sembrar. Y ahí estaba el gran grupo de hermanos en Jerusalén que estaban creyeron como 3,000 personas. Hechos capítulo 2, capítulo 4, creen 5,000 y sigue aumentando el número de los creyentes y estaban todos allí en Jerusalén, unánimes, estaban creciendo en la fe. Pero hermanos, había el tiempo ya de que se recogiera la cosecha y ahora se sembrara en otros lugares. Si leemos en Primera de Pedro capítulo 1, ahí vamos a encontrar 5 lugares. Por ejemplo, se habla de el Ponto, de Capadocia, se habla de Bitinia, se habla de lugares donde la palabra de Dios fue esparcida, donde los creyentes tuvieron que ser dispersados para que el evangelio siguiera creciendo, hermano. Entonces, Felipe, justamente con los hermanos allí, en el deseo del corazón, hermanos, comienza una labor en Samaria. Dice la Escritura: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Y fíjese que dice, les predicaba a Cristo. El mensaje que él llevaba no era un mensaje carismático, no era un mensaje de prosperidad como lo estamos viendo en este tiempo. Él llevaba el mensaje centrado en una persona, en Jesucristo. Hermano, y ese mensaje que predicaba Felipe tiene que ser el mismo mensaje que predicamos nosotros hoy en este tiempo, en el siglo XXI. No podemos añadir al mensaje y no podemos quitarle el mensaje. El mensaje que predicó Felipe tiene que ser exactamente el mismo mensaje que nosotros estemos predicando en las calles, hermano. Tenemos que hablar del sacrificio de Cristo. Tenemos que hablar de la divinidad de Cristo. Tenemos que hablar de la sangre de Jesucristo. Tenemos que hablar del pecado. Tenemos que hablar del infierno. Tenemos que hablar del cielo. El mismo mensaje que predicaba Felipe es el mismo mensaje que nosotros tenemos que estar predicando en la Plaza Bolívar, en el barrio, en el ferrocarril, en nuestra comunidad y en todo lugar, hermano. Y él dice, les predicaba a Cristo. Y fíjense que dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Había un interés en las personas de Samaria en escuchar el mensaje. El martes, hermano, estábamos allí en la Plaza Bolívar y estaba conversando con un señor y él es un hombre que está aferrado a las obras. Pero él decía que el mensaje que le estaba expresando, diciendo, era diferente a lo que él había escuchado. ¿Por qué este hombre consideraba que era diferente, hermanos? Porque en el mundo se está predicando un mensaje diferente. Se está enseñando a las personas que, como vamos a ver más adelante, que la salvación o el perdón de Dios se puede ganar con el dinero, lo cual no es así. Que la salvación o el perdón de Dios se puede ganar con las obras, lo cual no es así. Que la salvación o el perdón de Dios se puede ganar a través de la intercesión de un ser humano pecador como usted y como yo, y no es así. Entonces, cuando las personas escuchan que se les habla de Cristo, se les habla del pecado, se les habla de la condenación, se les habla de la salvación por gracia a través de la fe en Jesucristo, se extrañan. Porque ellos, hermanos, están escuchando un mensaje diferente, pero nosotros tenemos que predicar la verdad. Aunque las personas no quieran escucharnos, tenemos que seguirles predicando la verdad. Hay personas que sí les van a escuchar de buena gana, van a estar atentos al mensaje.
Y hermano, la palabra de Dios dice que no volverá vacía al Señor. Lo que usted ha sembrado en ese corazón a través del mensaje del Evangelio, eso va a ser prosperado en el tiempo y en la voluntad del Señor. Porque no somos nosotros los que vamos a convertir el alma. No es que tenemos que pasar 3, 4 horas tratando de que esa alma se convierta al Salvador. No, hermano. Usted predique el Evangelio, presente los puntos del mensaje del Evangelio. Si se tardó 5, 10, 15 minutos, suficiente, usted le dejó el mensaje en su corazón. El Espíritu Santo, dice la Biblia, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros. Nosotros simplemente somos embajadores de Cristo y a través de nosotros, como si Dios rogase al pecador que se reconcilien con Él. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces Felipe les predicaba a Cristo, ellos escuchaban atentamente, el poder de Dios se estaba manifestando, porque algo que tenemos que aclarar, hermanos, es que el libro de los Hechos es un libro transitorio. Es un libro donde se ven cosas que no se ven en este tiempo. Por ejemplo, el don de lenguas, eso ya pasó. Esos milagros que se veían en la calle, sacando espíritus inmundos, sanando a los paralíticos, eran cosas que tenían, señales que tenían que manifestarse en ese tiempo para que las personas conocieran lo que era el Evangelio. Pero ya en este tiempo el ser humano conoce claramente lo que es el Evangelio, o en su mayoría sabe lo que es el Evangelio. Así que, hermano, no hay que hacer señales. La señal ya fue dada. Cristo ya murió en la cruz, resucitó al tercer día, está en el cielo. Nosotros salimos a predicar ese mensaje y es lo que las personas deben escuchar. Esa es la señal que les fue dado. Ahora, dice la Biblia en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y hermanos, ¿por qué llegaba el gozo? Porque estaban viendo algo que estaba impactando el corazón de los que estaban allí. Cristo estaba impactando, no era Felipe, no era su voz, era la palabra de Dios, era el poder del Espíritu Santo actuando a través de Felipe como el canal para que el Evangelio llegara a los corazones de aquellas personas que estaban perdidos. Aquellos samaritanos desechados por los judíos, Dios les dijo, no, yo no los desecho, yo los amo, así como morí por los judíos, así mismo he muerto por ustedes, resucité al tercer día y también quiero justificarles a ustedes a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, hermano, ya estaba Felipe con el mensaje del Evangelio llevando gozo a aquella ciudad. Ahora, pensaba también, hermanos, que el gozo que el mundo da es un gozo mentiroso. Es un gozo que se acaba. Es un gozo que no dura nada. Por ejemplo, al día de ayer estaban las personas allí en los toros coleados. Mucho cuidado, hermanos, está yéndose para los toros coleados. Van a ser como esos hermanos que dicen, voy a predicar a los toros coleados, y lo menos que hacen predicar. Estaban las personas en los toros coleados con un gozo, con el aguardiente, las bebidas, las fiestas, el baile. Pero muchas personas en este momento están durmiendo porque tienen dolor de cabeza y se les acabó el gozo. Ese no es el gozo, hermano, que da el Señor. El gozo que da el Señor es el que yo recibí, hermano, también, así como usted lo recibió. Yo lo recibí a los 8 años cuando creí en Cristo, y desde ese día he tenido gozo en mi corazón porque sé que el Señor está conmigo todos los días de mi vida. Ese gozo no se acaba, hermano. Ese es un gozo permanente, perdurable en el tiempo y por toda la eternidad. Entonces, hermanos, había gran gozo en la ciudad de Samaria y muchas personas iban a creer y estaban creyendo en el Evangelio. Pero fíjense que en el versículo 8 dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Hermanos, así como este hombre llamado Simón, aún en este tiempo hay personas engañando a través de la brujería, a través de la hechicería a las personas. Engañan a las personas con poderes engañosos. Le contaba a mi esposa que cuando estaba en el INSE, allí en Caracas, ahí en Hollada, estaba una mujer con un saco, una mujer y un hombre con un saco rojo en el suelo, y el saco se movía como una serpiente, como si hubiera una gran serpiente dentro de ese saco. Y entonces el hombre metió la mano y sacó por una cinta roja y el saco quedó aplastado como si nada, un poder engañoso. Y luego aquella cinta se la colocó a la mujer en los ojos y comenzaron a pedir la cédula de las personas. Y ahí estaba cada persona dando su cédula, y entonces la mujer le decía el número de cédula, el nombre, dónde vivía, etcétera, y así. Yo recuerdo que en ese tiempo, hermano, yo estaba apartado del Señor cuando estaba en el INSE, estaba rebelde. Y entonces estaba allí con los compañeros del INSE y yo decía, yo no creo eso es mentira. Y saqué la cartera, le di mi cédula, porque quería comprobar si era verdad. Y la mujer me dijo la cédula, el nombre, el lugar, todo. Y yo quedé asustado, agarré mi cédula y me fui y me despedí, porque me dio miedo.
Hermano, qué peligroso es el engaño del poder de Satanás. Y ese poder engañoso, hermano, está en nuestra ciudad, está en Charallave, está en nuestras comunidades. Muchas personas están esclavizadas con el poder engañoso del diablo. Muchas personas cuando tienen un problema van al brujo a pedirle ayuda, a pedirle que les limpien la casa, a pedirle esto y aquello. Y están esclavizados allí como Simón, hermanos, como este Simón. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser como Felipe. Tenemos que salir a predicar a esas personas también. Esas personas necesitan el evangelio porque están perdidos. Más adelante vemos que Pedro le dice, veo que estás en una prisión de oscuridad. Y ese es el lugar que se encuentran las almas, hermanos, que no tienen a Cristo en su corazón. Están en una prisión de oscuridad. Están cegados porque el evangelio no le ha resplandecido. Y quiero leer, hermanos, un momento en el libro de Ezequiel, capítulo 3. Vamos un momento allá, Ezequiel capítulo 3. Versículo 18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, porque ese es el propósito de Dios, de que el impío viva y no muera. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, que dice la Biblia, demandaré de tu mano. Hermano, la responsabilidad que hemos adquirido nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo, la responsabilidad de predicar el evangelio y de decirle al impío, mira, ese camino te está llevando a la perdición. Y si no te arrepientes de tus pecados, vas a ir al lugar de condenación. Si yo no le digo ese mensaje al impío, si no les hablo de la condenación que está reposando sobre su cabeza, y si no les digo que Jesucristo tiene el poder de libertarlo, hermanos, y el impío muere, dice la Biblia, su sangre demandaré de tu mano. Ahí estaba la responsabilidad del atalaya de Israel, del profeta Ezequiel que tenía que predicar. Y ese mensaje es para mí, hermano. Lo agarré para mí principalmente. Tengo que predicar el evangelio. Pero dice la Biblia, pero si tú amonestares al impío, si él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Él habrá librado su responsabilidad. Aunque el impío no quiera escuchar, hermano, usted tiene que predicarle. Aunque el impío no quiera convertirse, usted tiene que predicarle. Y yo debo predicarle también. Mi papá me contó una vez, había un muchacho que vivía allá en la comunidad donde él vive. Y él nunca le predicó el evangelio. Y siempre lo veía, y siempre lo veía. Y aunque salía para el culto, siempre lo veía, pero nunca le predicó el evangelio. Un día en la mañana se enteró que al muchacho lo mataron. Y él sintió un gran peso en su corazón, porque él dije, nunca le prediqué. Y ya lo mataron. Y está eso aún en el tiempo, mi papá aún recuerda eso. Oye, nunca le prediqué a fulano. Nunca le dije. Y lo mataron. Hermano, si no se le anuncia al impío, de cierto morirás. Su sangre demandaré de tu mano, dice el Señor. Y habrá eso allí en la mente. Oye, nunca le dije. Tenía que decirle, pero no le dije. Hermano, mejor es que usted vaya y le predique a su vecino si no lo ha hecho. Que vaya y le anuncie el evangelio. Recuerdo que hace pocas semanas atrás, meses atrás, poníamos la corneta allí en la casa, en la placa, y comenzábamos a predicar para que todos los vecinos escucharan y se enteraran que desde mi casa había una corneta encendida predicando el evangelio. Recuerdo que hace como 2 años aproximadamente, o 2 o 3 años, yo colocaba la corneta y salían los vecinos y se ponían en la parte de afuera, se ponían a escuchar. Muchas personas que subían a las brisas se paraban y se quedaban observando, escuchando la predicación. No había excusa en el vecindario de que han escuchado el evangelio. Quizás, hermanos, era la última oportunidad, quizás era la última oportunidad de esas personas que iban pasándose sus hogares, pero escuchaban el evangelio, hermano. Entonces, hermano, es necesario predicar el evangelio a las personas. Pero fíjense, en Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice, les hablará pues mis palabras. Y dice, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Fíjense, hermanos, que el profeta Ezequiel se le dijo que tenía que predicar, lo escucharan o no lo escucharan.
Quizás el vecino le diga que usted es demasiado fanático. Bueno, mi hermano, no importa. Siga predicando el evangelio. Quizás el vecino le diga, es que usted está loco con el evangelio, con esa Biblia yendo para la iglesia. No importa, hermano, siga predicando el evangelio. Escuchen o dejen de escuchar. Si nos paramos en la Plaza Bolívar y comenzamos a predicar y no nos quieren escuchar, no importa, hermano, hay que seguir predicando el evangelio. Si nos montamos en el ferrocarril y comenzamos a predicar y la gente comienza a murmurar, no importa, hermano, hay que seguir predicando el evangelio. Eso era lo que aplicaban los discípulos al principio. Muchas veces fueron azotados, fueron apedreados. Nosotros, hermanos, nunca hemos sido azotados ni apedreados. ¿Y por qué no queremos predicar el evangelio? Hermanos, es tiempo de hablar, escuchen escuchen o no escuchen, y que no seamos rebeldes como él. Hermanos, que el Señor nos guarde de que haya rebeldía en nuestros corazones. Que el Señor nos guarde, hermano. Y pensaba mientras leía este pasaje, ¿por qué será que muchas veces no queremos predicar el evangelio? ¿Por qué muchas veces no queremos decirle a la familia, a los vecinos, o salir al evangelismo, predicar el evangelio? ¿Por qué? Y entendí la respuesta aquí, hermano. Si Ezequiel no fuera comido del rollo, este rollo, hermano, nos habla de la palabra de Dios. Fíjense que el rollo estaba escrito por delante y por detrás. Es decir, no había espacio para agregar otra cosa. Estaba completo. Eso es la palabra de Dios, hermano. Está completa la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Ezequiel con el rollo? Lo comió. Se alimentó del rollo. Y una vez que se alimenta del rollo, ¿qué va a hacer Ezequiel? Ahora predicar el evangelio, predicar la palabra a la casa rebelde de Israel. Hermanos, si no comemos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a predicar la palabra de Dios? Si no conocemos el mensaje del evangelio, ¿cómo vamos a presentar el mensaje del evangelio? Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que comer este libro, hermano, que sea un manjar cada vez que lo leamos, que comenzamos a decir, Señor, cuán dulce es tu palabra en mi paladar. Hermanos, tenemos que comer la palabra de Dios para poder darle pan a aquel que no tiene alimento espiritual. Y si nosotros, hermanos, no hacemos como hizo el profeta, entonces estamos siendo unos rebeldes. Si no predicamos la palabra de Dios y si no comemos del libro. Hermanos, ahí estaba Felipe. Estoy seguro que Felipe estaba lleno del Espíritu Santo, hermano. Porque vemos ahí en el capítulo 8 cómo Felipe le predica a Samaria, cómo se convierten aquellas personas, no por su poder, sino por el poder del Espíritu. Pero más adelante, Felipe es llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto le predica el eunuco. Allí estaba otro hombre sediento y también creyó la palabra de Dios. Entonces, hermano, Felipe era un hombre que comía la palabra de Dios, que tenía claridad acerca del mensaje del evangelio y que no estaba callado, estaba predicando el evangelio, estaba cumpliendo la misión de todo cristiano. Esa es nuestra misión, hermano, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Y si no predicamos, allí leímos, su sangre demandaré de tu mano. Entonces, hermanos, vimos allí el caso de este hombre llamado Simón, un engañador. Pero dice la Biblia en el versículo 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Hermano, cuando yo leí este pasaje, mi esposo también estaba leyendo el libro de los Hechos, y leímos toda la historia y dijimos, pero Simón fue salvo, no era salvo. Porque dice que creyó y después más abajo dice que estaba en una prisión de oscuridad. ¿Qué pasó con Simón? Hermanos, a veces puede pasar que hayan personas que hagan falsas confesiones de fe, que aparentemente creyó en el Señor, se bautizó porque si una persona dice, pastor, yo creí en el Señor, el pastor no le va a negar el bautismo, ¿verdad, pastor? Si esa persona dice, mire, yo creo que Jesucristo es el Señor, creo que Él me salvó, oye, me quiero bautizar, bueno, obedezca al Señor en el bautismo. Creo que fue el caso de Simón. Él dijo, yo creo en el Señor, y se bautizó porque si lo bautizaron es que pensaron que era salvo. Pero fíjense, hermano, que una de las cosas que van a dar evidencia si una persona realmente es salvo, por acá anoté el pasaje, espere a ver si no se me perdió. A veces se nos pierden los pasajes, hermanos, perdón. Creo que era Mateo capítulo 7. El Señor dijo, por sus frutos los conoceré. Hermanos, cuando una persona cree en el Señor, recibe a Cristo de corazón, va a dar evidencias. Va a haber evidencias tangibles. Si era un grosero, ya no va a estar haciendo grosería. Si era un parrandero, ya no va a estar en la parranda. Si era un mujeriego, ya no va a ser mujeriego. Si era un idólatra, ya no va a ir a las misas y a arrollarse delante de los yesos. Si esa persona realmente fue transformado por el poder del evangelio,
Hermanos, esa persona va a dar evidencia de que verdaderamente es un salvado, porque el Señor dijo, el árbol bueno no puede dar frutos malos y el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Y qué fruto estaba dando Simón al expresarle a los discípulos diciéndole? Entonces, cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué fruto estaba dando? ¿Un fruto bueno o un fruto malo? Fruto malo, hermano. No había un cambio en el corazón, no había entendido que era el Espíritu Santo, no había entendido que eso es un regalo de Dios y que la salvación es un regalo de Dios. Él no había entendido eso. Y él pensaba, aún seguía cautivo en su pensamiento, en las artimañas que él hacía antes, o que hacía en ese momento cuando engañaba a las personas con la magia. Pensaba que ese mismo poder engañoso que él utilizaba para engañar a las personas lo podía comprar ahora el verdadero poder de Dios con el dinero. Y no es así. Y quiero decirles, queridos amigos que nos visiten esta mañana, que la salvación no se compra con dinero. La salvación no se compra con dinero. El Señor no necesita el dinero para hacerte un salvado. El Señor necesita tu corazón. Amén. Necesita que tú le digas a Él, yo soy un pecador. Yo soy un pecador o una pecadora. Porque hay que reconocer primeramente que hay pecado en el corazón. Si no se reconoce que hay pecado, entonces estaríamos infringiendo el pasaje allí en Primera de Juan, donde dice el Señor, si alguno dice que no tiene pecado, le dice a Dios mentiroso. Y eso es grave error. Es una blasfemia. Entonces hay que reconocer que hay pecado en el corazón. Segundo, hay que entender que solamente a través de Jesucristo es que el hombre puede ser salvo, no hay otra forma. No hay otro camino. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Es decir, un solo camino hay. No hay dos caminos, no hay tres caminos. Dice en el Antiguo Testamento, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es decir que, aunque el mundo presente muchos caminos supuestamente para llegar al cielo, la Biblia me presenta un solo camino, el cual es Jesucristo. Entonces, reconocer que hay pecado, reconocer que solamente en Jesucristo hay salvación, pero aceptarle en su corazón. Si confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, que Él ha resucitado, que está vivo, dice la Biblia, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, hay que expresarlo, hay que decirlo, Señor, sálvame. Y si hacemos eso, el Señor nos salva, por lo menos las personas que no son salvados. Y vemos allí el engaño que había en el corazón de Simón el mago. Y Pedro le dice, versículo 20, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don o el regalo de Dios se obtiene con dinero. Eso no es así. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Es decir, tú no perteneces a este camino. Tú no eres salvo, no tienes parte ni suerte en este asunto. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y versículo 22 vemos la clave, hermano, de por qué Simón el mago no era salvo. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad o de maldad veo que estás. Y fíjense, hermano, que ahora Simón había quedado al descubierto. Aunque había dicho que había creído, aunque se había bautizado y parecía que era salvo, había quedado al descubierto su vida. Aún continuaba en una prisión de maldad, aún continuaba en el pecado, no había sido regenerado, no había sido transformado y necesitaba el arrepentimiento. Y Simón dijo, versículo 24, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y aquí encontramos otro problema, hermano. Es que Simón estaba cometiendo muchos errores. Simón pensaba ahora que podía ser perdonado su pecado si Pedro rogaba por él. Él era el que tenía que arrepentirse, porque Pedro le dijo, arrepiéntete, Simón. Y eso es lo que vemos en la actualidad. Las personas van al cura y se presentan y le dicen, padrecito, por favor, he cometido este pecado, ¿qué tengo que hacer? Y el padre supuestamente le dice, bueno, mira, reza no sé cuánto, 50 Ave María, dale no sé cuánto dinero para la iglesia y quedas perdonado. Pensando que un hombre puede interceder por ellos cuando la Biblia dice que solamente Jesucristo es nuestro intercesor. Entonces, ahí estaba Simón cometiendo otro error.
rueguen ustedes por mí, por favor. No, usted tiene que clamar. Usted que es pecador, clame a Dios de corazón y dígale, Señor, perdona mi pecado. Perdóname, Señor, por favor, lávame. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Le va a perdonar, le va a lavar. Hermanos, estaba leyendo en Segunda de Pedro, capítulo 2, fíjense lo que dice. Al final del pasaje, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Una vez me preguntaron si este pasaje hablaba de creyentes que se iban al mundo, hermano. Pero este pasaje, cuando encontramos que Pedro cita el proverbio, este proverbio, el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, nos damos cuenta que no habla de salvados. Porque un perro, hermanos, cuando vomita, aunque suene asqueroso lo que dice el pasaje, cuando vomita, se lo vuelve a comer. ¿Y por qué lo hace? Porque es un perro, es su naturaleza. Y si usted lava un puerquito, un cochinito, lo deja limpiecito, brillante, le pone hasta un lacito, ese puerquito usted lo suelta y va a ir nuevamente al lodo y se va a revolcar. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Hermanos, una persona como Simón que entendió quizás en parte lo que era la salvación, porque dice que a mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Simón creyó haber conocido el camino de la justicia, hasta se bautizó, pero de repente viene Simón y comienza a dar fruto de que no había sido transformado. Su naturaleza, así como la del perro y la del cerdo, no había sido transformada. Seguía siendo un pecador, preso en la maldad, en hiel de amargura. No había reconocido verdaderamente quién era Jesucristo en su vida. No había entendido que el Espíritu Santo no se compra con dinero, ni la salvación se compra con dinero, que no hay otra persona que nos pueda llevar a Dios sino solamente Jesucristo. Solamente Él puede interceder por nosotros. Él no entendió eso, hermano, y por eso su naturaleza seguía siendo la misma. Un pecador perdido en sus delitos y pecados, y Pedro le muestra el camino. Simón, arrepiéntete. Y ese es el mensaje, hermano, que la humanidad debe arrepentirse de sus pecados y reconocer a Dios, reconocer a Jesucristo como el Señor, Dios y Salvador de su vida. Ese es el mensaje. El Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, la predicación en Samaria, como les dije al principio, qué gran bendición, hermano, qué gran bendición. Porque se siguió esparciendo el evangelio, no solamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que ya ha llegado hasta lo último de la tierra. Aquí estamos nosotros, hermano. No estamos en Jerusalén, ni en Samaria, ni en Judea, estamos en Venezuela. El evangelio ha corrido por el mundo entero, ha sido esparcido como una siembra. Y se sigue sembrando el evangelio. Porque siguen naciendo almas, siguen creciendo niños. Hay que seguir predicando el evangelio, hermano. No hay que detenernos. Así que cuando se haga el llamado una vez más a predicar el evangelio, hermano, alístese en las listas de los predicadores, hermano, de las mujeres que predican también, que llevan un tratado, que se sientan al lado de la persona y le dicen: usted conoce de Cristo. Hermanos, salga a predicar el evangelio. A veces, hermanos, no le damos la importancia que requiere o que amerita predicar el evangelio. El evangelismo, hermano, es un servicio más. De nuestra iglesia, el evangelismo es un servicio más. No es que, bueno, predicamos, los mata y los hago, bueno, sí, los que quieran ir. No, hermano, es un servicio más de la iglesia que usted tiene que asistir. Porque se abre la Biblia, se ora, se explica la palabra de Dios, es un servicio más. Se reúnen los hermanos, la escritura dice, creo que en Mateo capítulo 18, versículo 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué dice la Biblia? Ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Es un servicio más del evangelismo. Y si no asistimos al evangelismo, nos estamos perdiendo un servicio más. Además, si no asistimos al evangelismo, estamos siendo rebeldes porque no estamos predicando la palabra de Dios, como lo manda el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Si no asistimos al evangelismo, hermano, es como si no estuviésemos comiendo la palabra de Dios, es como si no sintiésemos en nuestro corazón que el hombre está perdido y que se le acaba el tiempo, hermano.
El tiempo se está acabando y muchas personas se van a ir al infierno, hermano, porque usted no le está predicando tampoco el evangelio, no está haciendo la labor, no estoy haciendo la labor. Es tiempo, hermano, de que la iglesia despierte y decida salir a ganar las almas para que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento como el Señor lo ha mandado. Pero, hermano, parece que no nos importara predicar el evangelio. Pareciera como que no nos doliera en el corazón ver un alma perdida. Que el Señor nos ayude, hermanos, a comprender, que nos dé ese fervor. Le hablamos hoy del fervor a los jóvenes allá arriba en la clase. Un corazón, un espíritu fervoroso para hacer las cosas para el Señor. Hay evangelismo, yo quiero ir. Quizás no sé predicar el evangelio, pero aunque sea voy a entregar un tratado. Voy a estar ahí con los hermanos, aunque sea aprendiendo cómo ellos lo hacen, para yo luego también tratar de hacerlo también, porque quiero predicar el evangelio, quiero tener el mismo fervor también. Hermanos, es necesario, el tiempo se está acabando. El reloj, hermano, está en cuenta regresiva y en cualquier momento llega a su fin. Suena la final trompeta, ok, los salvados nos vamos con el Señor, qué bueno, aleluya y gloria a Dios por eso, hermano. Pero la familia, los amigos, los habitantes de Charallave, que no les predicamos, hermano, en el tribunal de Cristo, dice la Biblia, y con esto finalizo, que cada uno dará cuenta según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a orar. Pastor Natera, por favor.